A mi querida persona que vive en el mundo vecino, te escribo con calma y con una sonrisa sencilla. No te diré quién soy, porque prefiero que estas líneas te lleguen como llegan las olas a una playa sin nombre. Empiezo sin rodeos, porque tú y yo ya nos conocemos en lo que importa. Hoy te cuento cómo vota la naturaleza donde vivo. Aquí, la naturaleza es ciudadana con derechos plenos y con escaños asegurados. Esos escaños pertenecen a ríos, bosques, suelos, océanos, montañas y a seres que polinizan y sostienen la vida. Cada escaño tiene una voz que se traduce en decisiones, y yo sirvo como delegada jurada de una cuenca que me adoptó. La palabra jurada no es adorno, porque renunciamos a intereses privados cuando hablamos en nombre de un hábitat. Hablamos con datos que se miden y con historias que se recuerdan. Cuando digo datos, me refiero a caudales, nutrientes, temperatura, diversidad y señales que aprendimos a escuchar. Cuando digo historias, me refiero a los nombres que la gente da a un recodo, a una playa y a un árbol que salvó una casa. En nuestra asamblea, las jornadas empiezan al alba con una lectura del pulso de los ecosistemas. Ese pulso guía el orden del día como si fuera un reloj que también respira. Hoy, por ejemplo, el escaño de humedales pidió prioridad. Las marismas estaban cansadas de la zanja que aceleraba la escorrentía y de la madera apilada sin sombra. En mi mesa de trabajo, recibí su señal en forma de mapas y de relatos de pescadores que llevaban generaciones allí. Un pescador viejo dijo que el agua dejó de cantar en un tramo, y eso para nosotros es una alerta seria. Con esa alerta, abrimos la sesión y llamamos a las delegadas humanas que traducen cada escaño. No representamos a empresas ni a partidos, porque ese trabajo lo hacen otras cámaras que también existen. Representamos el interés del sistema vivo que nos sostiene sin pedir factura cada amanecer. A veces, me preguntan cómo vota un río, y yo contesto que un río vota cuando cambia su curso o su transparencia. Esos cambios no se interpretan a capricho, porque hay protocolos públicos y auditorías abiertas. Si una delegada miente, pierde el juramento y no puede volver a hablar en nombre de un hábitat. Nadie es dueño de la voz de un bosque, porque un bosque jamás es mercancía en esta asamblea. Lo que sí existe es mediación para que la gente que vive del bosque pueda vivir mejor sin quemarlo. La asamblea no es una utopía limpia, sino un lugar de desacuerdos cuidados. A veces discutimos fuerte, y a veces reímos cuando la solución aparece por una puerta lateral. Te confieso que me gusta ese instante en que una idea sencilla pone de acuerdo a una mesa cansada. Cuando eso pasa, alguien trae pan tibio y café, y celebramos con humildad. Te daré un caso nítido para que lo veas con tus propios ojos interiores. Teníamos que decidir si una ciudad costera debía replegar barrios expuestos a las tormentas. El río quería más espacio para desbordar sin tragedias, y la franja de dunas pedía tiempo para moverse con libertad. La Cámara Urbana pedía vivienda asequible y trabajo estable. Nadie quería perder y nadie quería imponer. La solución fue una ciudad anfibia que retrocede con planes decenales y que avanza en oficios nuevos. Se crearon cuadrillas que levantan casas ligeras sobre pilotes y talleres que reciclan barrios enteros sin residuos. El río ganó cauce y la gente ganó seguridad, y también un paseo que huele a sal y a pan tostado. Nadie aplaudió a lo grande, porque aquí preferimos aplaudir despacio, como se riega un árbol pequeño. En otro expediente, una empresa ofreció compensaciones para abrir una mina cerca de un bosque. El bosque, a través de su delegación, votó que no, porque la carga química no era asumible ni siquiera con dinero. La empresa presentó informes brillantes, pero la diversidad nocturna mostraba señales de estrés. Esas señales eran nítidas y no se podían maquillar con cifras bonitas. Propusimos un giro, y la empresa cambió de modelo y apostó por restaurar suelos degradados con tecnología limpia. Ahora vende conocimiento que ayuda a recuperar tierras agrietadas, y gana menos a corto plazo, pero gana futuro. No todos aceptan fácil este tipo de giros, y lo entiendo.
Las familias temen por su salario y por la mesa de la noche y por los cuadernos de sus hijas. Por eso, la Asamblea tiene una cámara de remediación que asegura transiciones con empleo digno y formación pagada. Esa cámara se financia con impuestos que se reparten según impacto real y no según ruido político. A veces, me toca explicar esto en escuelas, y confieso que los niños lo entienden más rápido que los adultos. Para la gente pequeña es lógico que un río tenga silla, si de ese río sale el agua que toma la ciudad. Me gusta cuando una niña dice que el río es vecino, y que el vecino no se vende. Aquí, la vida diaria cambió cosas pequeñas y profundas. Tenemos licencias de impacto acumulado para fiestas nocturnas, y eso evita que la música ahogue a los insectos. Tal vez suene raro, pero los semáforos se ajustan a rutas de aves, para que las luces descansen en época de migración. También cuidamos a los polinizadores con senderos de flores que atraviesan las azoteas como venas de colores. Un tendero del barrio propuso un corredor de macetas entre panaderías y el mercado y ganó un premio local. El premio fue un letrero de madera que dice: "Este negocio sabe escuchar a las abejas". Cuando lo leí, sonreí, porque esa frase parece un juego y, sin embargo, cambió ventas y conversaciones. Los clientes ahora preguntan por miel de temporada y por panes que no rompen la cadena de polen. Te cuento otra escena para que sientas el tacto de este mundo. Mi vecina se casó y en la ceremonia hizo un juramento de Cuenca. Prometió no olvidar que su casa respira gracias a un valle entero. Hubo lágrimas chicas y hubo guitarras, y hubo un silencio al final que valía más que un discurso. La convivencia también trae conflictos, y no quiero maquillarlos. A veces, una metrópolis ignora un mandato de la Asamblea porque sus líderes tienen prisa y miedo a perder prestigio. Cuando eso ocurre, se activa un proceso que llamamos escucha obligatoria. La ciudad debe abrir foros con barrios y con delegaciones ecológicas, y con sindicatos, y con cuidados. No se levanta la sesión hasta que las razones quedan claras y los miedos quedan nombrados. Ese paso ya logra mucho, porque un miedo sin nombre gobierna peor que cualquier ley. En una de esas audiencias, un joven dijo que necesitaba trabajar, aunque la fábrica ensuciara el aire. El escaño de aire pidió palabra, y su delegada contó los casos de asma y los costos invisibles. El joven no cambió de idea en un minuto, y nadie se lo exigió. A la semana, se vio con una cooperativa de reparación, y aprendió un oficio limpio con salario decente. No fue un milagro ni un panfleto, fue un ajuste paciente con varios actores. Me gusta esta palabra actores, porque incluye a la brisa, y a la gente grande, y a la gente pequeña. Cuando llegan las lluvias, la Asamblea cambia su tono. En temporada de crecida, el río marca el calendario con autoridad de maestra estricta. Cerramos actividades que bloquean drenajes y abrimos turnos de cuidado comunitario. Mi barrio tiene un mapa de manos para repartir tareas y nadie queda solo. Esta cultura de manos también alcanzó a la tecnología que usamos. Las mediciones son abiertas y cualquiera puede verlas sin permisos raros. Si alguien encuentra un error, no se castiga el aviso, sino que se agradece con nombre y con pan dulce. La transparencia no es un lujo, es una cerca que evita que el poder se salga del huerto. He aprendido a hablar sin gritos y a escuchar sin reloj en la mesa. A veces me equivoco y digo una cifra mal, y entonces pido perdón con la misma voz con que defendí la propuesta. Aquí, pedir perdón no te quita autoridad, porque la autoridad nace de decir la verdad aunque incomode. Sé que, en tu mundo, algunas personas dirán que esto parece un sueño caro. Te entiendo porque también aquí hubo años de cinismo y de promesas sin suelo. Lo que cambió fue una suma de gestos chicos que un día se volvió regla. La primera regla fue no negociar con la mentira, aunque fuera rentable a corto plazo. La segunda regla fue contar los costos reales de dañar un hábitat y sumarlos a la factura desde el principio. La tercera regla fue celebrar a quien mejora la vida común,
aunque no haga ruido en las redes. Un día descubrimos que el orgullo sano puede ser política de Estado. Orgullo por un río limpio, orgullo por una calle fresca, orgullo por una abeja que regresa. Con ese orgullo, la economía encontró rutas nuevas y viejos oficios revivieron. Carpinteros de ribera reparan barcas ligeras y enseñan a niñas cómo leer una marejada. Artesanas del barro fabrican filtros para hogares y venden servicio de mantenimiento anual. Ingenieras jóvenes diseñan techos fríos y patios porosos que se beben las tormentas. Agricultores que antes temían perderlo apostaron por suelos vivos, y ahora exportan conocimiento y no solo cajas. Nadie se hizo rico de la noche al día, pero muchos se hicieron estables. Con estabilidad, la gente se atreve a decir que no a negocios que rompen la casa común. La asamblea tiene su parte de humor, porque sin humor no se digiere una agenda larga. Hay un partido de luciérnagas que no es partido real, pero es un guiño para recordar que la luz también cansa. Cuando alguien propone carteles gigantes en la avenida, decimos, pensemos en las luciérnagas, y nos reímos. Esa risa no es burla, es una pausa que nos devuelve la escala correcta. En noches sin luna, se apagan luminarias por barrios, y la gente mira el cielo como si fuera una biblioteca. Los niños preguntan por qué la Vía Láctea se llama así, y nadie necesita apurarlos. En este mundo, las escuelas enseñan mapas de agua junto con mapas de calles. Las maestras llevan a la clase al borde de un arroyo, y allí hacen cuentas de caudal con piedras y cuerdas. No hay rito más serio que ese juego con agua fría. También usamos feriados de migración, y suenan campanas tenues cuando llegan ballenas a la costa. La ciudad cambia de agenda y se pone en modo anfitrión silencioso. Un pescador de mi barrio dice que ese día la economía más fuerte es la del asombro. El asombro vende helados y vende libros y vende silencio a precio de brisa. A veces me escribes que te da miedo la palabra veto y te comprendo. Aquí, también nos costó aceptar que un polinizador pudiera frenar una campaña de anuncios. El veto no es un capricho, sino un freno de emergencia que requiere pruebas y mayoría calificada. Se usa poco, porque tiene costo político y social. Cuando se usa, se activa al mismo tiempo un plan de alternativas para que la gente no pierda su trabajo. Un ejemplo fue la publicidad nocturna cerca de corredores de abejas y mariposas. Los polinizadores demostraron caída de actividad y ruido lumínico en horas clave. Se activó el veto y nació un sistema de anuncios al atardecer, con técnicas de sombra y con música baja. Los negocios adaptaron su estrategia y descubrieron que el público recuerda mejor un mensaje cuando la noche descansa. La economía ganó foco y el vecindario ganó sueño. Mi oficio me deja ver gestos muy humanos en los pasillos de la asamblea. Hay gente que entra con miedo y sale con un plan. Hay gente que entra con soberbia y sale con prudencia. Yo, a veces, entro cansada y salgo con ganas de llamar a una amiga y de contarle una idea. Por eso te escribo ahora. Porque una ciudad necesita amigas en otros mundos para no olvidar que toda vida es interdependencia. Te confieso que extraño el ruido de tus mercados y el timbre de tu idioma cuando corre. También extraño a gente que no conozco, y eso me parece una forma nueva de cariño. Me preguntas cómo medimos el éxito, y la respuesta es sobria. Medimos menos enfermedades por aire sucio, menos inundaciones sorpresivas y más especies que regresan. Medimos alimentos con calidad estable y barrios que aguantan el calor sin castigar a los viejos. Medimos el tiempo que los niños pasan al aire libre sin miedo y el número de noches con sueño reparador. Medimos cuánto arte nace en las plazas después de un acuerdo difícil. Si las guitarras suenan más, es que la política funcionó. Claro que hay días grises, votos trabados y titulares injustos. En esos días, hacemos algo antiguo y moderno a la vez. Caminamos juntas hasta el borde del agua y dejamos que el rumor nos recuerde el motivo.
El rumor del agua es una maestra que cobra barato y enseña exacto. Después de esa clase gratis, volvemos a la mesa con menos miedo y con palabras más limpias. Un viejo dicho de mi abuela dice que nadie cocina bien con rabia, y yo lo uso en política. Cuando la rabia manda, el guiso se pega y se pierde la olla y el hambre sigue en la puerta. Prefiero la lentitud robusta de un acuerdo a la rapidez hueca de una orden. No siempre lo logro, pero lo intento con disciplina. A veces, recibimos cartas de tu mundo con preguntas que me hacen pensar durante días. Una vez, alguien preguntó si la naturaleza debería pagar impuestos. Respondimos que la naturaleza ya paga con servicios que sostienen todo, y que nuestra deuda es no romperla. En cambio, creamos un sistema de contribución inversa que devuelve recursos a quien regenera. Esa palabra regenera nos cambió la cabeza, porque nos obligó a diseñar a favor de la vida, y no solo contra el daño. También nos obligó a reconocer que reparar duele y cuesta y no siempre queda perfecto. Con esa honestidad, la frustración pesa menos y el trabajo avanza. Te escribo ahora desde una sala pequeña con una ventana al estuario. En la pared cuelga un mapa hecho por niñas, que dibujaron los sitios donde sienten la ciudad respirar feliz. Hay parques, pero también hay esquinas que nadie miraba y que ahora tienen sombra nueva. A mí me tocó dibujar una pasarela junto a un carrizal, porque ahí aprendí a escuchar a un ave tímida. Esa ave no sabe que tiene un escaño y tal vez está bien que no lo sepa. Lo que sí sabe es que la mañana le pertenece un poco más. Quiero contarte una pequeña derrota para no engañarte con flores de papel. Perdimos una votación sobre un puerto rápido que cortaba un corredor de peces. La mayoría humana ganó por poco, con promesas de empleo inmediato. A los 6 meses subieron los costos de mantenimiento y bajaron las capturas y volvimos a discutir. Esta vez, se escuchó a quienes madrugan en la costa y a quienes limpian redes en silencio. Reformamos el diseño y abrimos compuertas ecológicas con horarios pactados. No recuperamos todo, pero evitamos un daño mayor y aprendimos una lección que costó. Aquí, la palabra lección nunca se escribe sin la palabra cuidado. Nada de lo que hacemos sirve si no sirve a quien lava pisos a las 6 de la mañana. Cuando una política no mejora esa vida, la revisamos, aunque luzca elegante. Mi cuenca, a veces, me pide que la represente con una imagen simple. Yo digo que es como una mesa grande donde comen peces, aves, gente y hongos invisibles. Si uno se adueña de la mesa, se queda solo con un plato frío. Si comparte la mesa, descubre que el postre llega de manos que no esperaba. Ese espíritu mantiene viva la asamblea, incluso cuando los titulares se van a otra cosa. Quisiera que pudieras caminar conmigo por el barrio de los Talleres. Ahí reparan bicicletas y también reparan suelos. La gente que trabaja ahí habla de raíces con la misma naturalidad con que cambia una cadena. Enseñan a medir humedad con una cuerda y un frasco, y luego invitan a comer una sopa que sabe a hogar. En la pared hay una frase que dice cuidar la tierra es cuidarnos, y nadie la discute. Me preguntas cómo protegemos la verdad en tiempos de ruido y te respondo con 3 pasos. Primero, compartimos los datos completos con metadatos claros y acceso simple. Segundo, contamos historias verificables con nombres propios cuando se pueda, y con cuidado cuando no se pueda. Tercero, aceptamos auditorías ciudadanas, y celebramos a quien nos contradice con pruebas. Con esos 3 pasos, el ruido baja como baja la marea después del viento. A veces sueño con visitarte y cruzar una avenida que huela a pan, y a lluvia y a libros usados. Si algún día vengo, llevaré conmigo un cuaderno de acuerdos para tomar notas junto a tu río. Me gustaría escuchar lo que tu mundo diría si un estuario pidiera votar. Tal vez diría que es imposible, hasta que alguien muestre un mapa que siempre estuvo ahí. Yo he visto imposibles cansarse y volverse costumbre.
Eso no pasa por magia, sino por constancia y por alegría social bien repartida. Cuando eso aparece, la violencia pierde mercado y la tristeza pierde clientela. Te lo digo sin adornos, porque la ternura también necesita precisión. No hay política ecológica seria sin escuelas llenas y sin cocinas encendidas. No hay democracia viva si una madre llega rota a la noche. Por eso, nuestro Parlamento se junta con cooperativas de cuidados y con redes de salud. Ningún río quiere ser libre sobre una ciudad agotada. Ningún bosque quiere ser parque si alrededor todo arde. He aprendido a pensar en círculos que se alimentan y no en líneas que se cortan. Mi maestra lo resume así, y lo hace con una taza de té. Dice que si el agua del té está limpia, las palabras bajan mejor al corazón. Tal vez esta carta te llegó en una tarde difícil, y ojalá te regale un poco de calma. No te pido que creas todo ahora, porque creer rápido a veces es peligroso. Te pido que pruebes una idea pequeña y veas si mejora algo real. Puedes empezar con una esquina caliente y buscarle sombra. Puedes limpiar una cuneta y medir la diferencia en la próxima lluvia. Puedes preguntar a una persona mayor qué río recuerda, y qué perdió, y qué ganó con los años. Si esas pruebas te regalan mejoras, entonces ya empezó tu propia asamblea. Cuando eso suceda, escríbeme, y cuéntame qué votó tu barrio. Me gusta imaginar cartas cruzadas sobre decisiones que cuidan la casa común. Me gusta creer que un día diremos que la amistad entre mundos fue una política de Estado. Antes de cerrar, te comparto una imagen que guardo para momentos oscuros. Es una niña que sostiene una linterna pequeña frente a una colmena tranquila. La linterna no apunta directo, porque aprendió a respetar el sueño de las abejas. Su madre sonríe en silencio, y eso basta para que el futuro tome nota. Ahora sí, cierro esta carta con un abrazo que cruza la distancia, como cruza el polen de un patio a otro. Tu amiga que vive en el mundo de al lado. Gracias por escuchar esta carta hasta el final, con tu tiempo y con tu corazón abierto. Si te gustó este episodio, dale a me gusta y suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas cartas. Déjame un comentario con tus preguntas, con tus dudas o con la idea que te haya nacido al escuchar esta historia. Si puedes apoyar este proyecto, usa el código QR en la esquina del video o el enlace en la descripción para hacer una donación. En la descripción también encontrarás enlaces a otras obras de una serie diferente y muy distinta, que quizá te sorprenda. Te mando un saludo grande, y te invito a ver el próximo episodio de Penpal del Multiverso cuando aparezca en tu pantalla.